Bienvenida, Pamela, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les agradezco su participación, el que se hayan conectado hoy a esta charla, a este taller. Eh, y espero que al final sabían un poquitito más acerca de las emociones y espero también que puedan adquirir algunas herramientas que los puedan ayudar también a vivenciarlas de una forma mucho más sana. Vamos a partir primero hablando acerca de qué son efectivamente las emociones. Primero que todo hay que señalar que la emoción está dentro de los denominados procesos afectivos, junto con los estados de ánimo y con los sentimientos. La emoción es un estado afectivo que experimentamos y que va acompañado de cambios tanto fisiológicos como endocrinos y que puede ser de origen innato o influida por la experiencia dependiendo del tipo de emoción del que estemos hablando. Las emociones son procesos muy complejos, son multidimensionales y traen consigo distintos tipos de respuestas. Por un lado, respuestas psicológicas o cognitivas, ya que las emociones alteran determinados procesos cognitivos, como puede ser la atención, la memoria, el pensamiento, etc. También nos generan respuestas fisiológicas. Los cambios más notorios con respecto a esto son, por ejemplo, nuestros cambios en las expresiones faciales, de acuerdo a las distintas emociones que vamos vivenciando. Nuestros músculos también pueden cambiar, nuestra voz cambia también, pero también hay otros cambios que son menos notorios y que tienen que ver con activación del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. Y también las emociones generan respuestas conductuales. Las emociones nos sirven para establecer nuestra posición con respecto también a nuestro entorno. Las emociones, por otro lado, también cumplen distintas funciones al ser procesos multidimensionales. Por un lado, pueden cumplir una función adaptativa ya que preparan al organismo para la acción. El miedo, por ejemplo, es una emoción que tiene un rol adaptativo ya que nos prepara frente a situaciones de potencial peligro. Por otro lado, también las emociones tienen una función motivacional, ya que nos pueden ayudar a que aparezcan conductas motivadas a dirigirnos a cierta meta. Por ejemplo, la rabia. No sé, si alguien nos dice, no, tú no puedes hacer esto, la rabia puede servir como motivación para que logremos esa meta. Entonces nosotros nos decimos, no, yo le voy a demostrar a esta persona que sí puedo, que me impulsa a lograr esa meta. Por otro lado, también las emociones cumplen funciones sociales. Nos permite a nosotros predecir el comportamiento que puedan tener los otros y a su vez a los otros predecir el comportamiento que podamos tener nosotros. Las emociones, bueno, hay distintas clasificaciones de las emociones, pero una de estas clasificaciones las divide en dos grupos, que son las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias, también llamadas emociones básicas, son aquellas que se distinguen porque las Disculpa, compartimos. Pamela, les voy a pedir, chiquillos, por favor, que silencien sus micrófonos. Ya, ahora sí parece. Ya, las emociones primarias, como decía, son emociones que son llamadas básicas también y que las compartimos con los animales, con algunos de los otros miembros del reino animal y también con nuestros antepasados más primitivos. Estas emociones se caracterizan por ser innatas, por lo tanto no son aprendidas, vienen con nosotros desde que nacemos. Y son también emociones universales, o sea, esas emociones están presentes en todas las culturas. Por otro lado están las emociones secundarias que surgen a partir de las emociones primarias. Acá tenemos una ruedita de emociones, acá en la parte central están las emociones primarias y de estas se derivan todas estas otras emociones que pueden ser calificadas como secundarias. Estas emociones son aprendidas, a diferencia de las primarias, estas son aprendidas, son denominadas también emociones sociales y son propias del ser humano, justamente por eso, porque somos los seres, digamos, que somos capaces de socializar y de aprender a través de esta socialización.
Ya, estas sí que dependen del entorno y la cultura. Y como son aprendidas, se presentan a partir de los 2 o 3 años, que es cuando se inicia este aprendizaje que es más de tipo social. Estas son, las emociones primarias son estas, las emociones secundarias son muchas más. Las emociones primarias hay un consenso general, algunos consideran que son 4 emociones, otros 5, pero hay un consenso más o menos general en que estas son las emociones primarias. Ahora les voy a hablar a grandes rasgos de cada una de estas emociones primarias en particular. El miedo surge como una anticipación frente a lo que podemos considerar una amenaza o peligro, por lo tanto es una señal de alarma. Su función adaptativa es la protección, activa físicamente para que nos protejamos frente a una situación de potencial peligro o amenaza. Biológicamente, como esta es una emoción primaria, o sea, viene desde nuestros inicios como seres humanos, biológicamente estamos programados para huir o para mantenernos inmóviles ante peligros, como por ejemplo evitar depredadores. Los animales y nuestros antepasados más primitivos se enfrentaban a peligros que eran más bien físicos. Por eso el miedo nos genera esta activación física. Ahora obviamente también nos podemos enfrentar a peligros físicos, pero en general nos enfrentamos más a amenazas o a peligros que vienen más a nivel cognitivo. Nuestras preocupaciones tienen que ver generalmente con pensamientos con respecto a potenciales peligros. Por lo tanto, por eso es que a veces el miedo nos genera como esta sensación de malestar porque nos activa mucho físicamente. La sorpresa es una emoción que se caracteriza porque a priori no es agradable ni es desagradable. Podemos vivenciar sorpresas que son súper agradables, pero también nos encontramos a veces con sorpresas que no son tan agradables. Por lo tanto, no podemos definirla de una u otra forma, sino que depende de la situación. Esta es la más breve de las emociones, su función adaptativa es la exploración, ya que nos lleva a aproximar a este estímulo, aproximarnos a este estímulo inesperado, centrar nuestra atención a este estímulo. Y nos ayuda también a orientarnos para afrontar esta nueva situación. La rabia se produce cuando consideramos que alguien o interfiere en nuestros propósitos, traspasa nuestros límites, de una forma nos falta el respeto. Frente a esto, la función de la rabia es la autodefensa. Por lo tanto, incrementa también la energía para la acción esta de defendernos. Y eso hace, al incrementar la energía, hace que también podamos disminuir, por ejemplo, el miedo. La rabia es una emoción que puede estar dirigida hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos. El asco es una emoción que produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Y justamente su función adaptativa es esa. Hace que nos alejemos del objeto que nos produce aversión. ¿Y cuál es el objetivo básico? Es protegernos, por ejemplo, de enfermedades, de contagios, de productos venenosos. Por eso nos genera esa sensación como de rechazo hacia esto que es potencialmente nocivo para nosotros. La tristeza surge ante situaciones de pérdida. La tristeza es un que nos genera un repliegue, pero este repliegue a veces lo interpretamos como un repliegue para quedarnos como centrados en esta sensación de pérdida, cuestionarnos mucho de por qué perdimos este objeto, a esta persona, y a centrarnos como en los aspectos negativos de la pérdida. Sin embargo, la función adaptativa de la tristeza es justamente lo contrario, es una función de reintegración. O sea, por lo tanto, nos motiva a reconstruir nuestros recursos y por eso es que este repliegue, porque necesitamos conservar la energía. Por lo tanto, el objetivo de la tristeza en el fondo es, frente a esta situación de pérdida, poder tratar de encontrarle los aspectos positivos o los aprendizajes que puedo obtener a partir de esta pérdida. La tristeza, bueno, al igual que todas las emociones, se ve reflejada en nuestras expresiones faciales, en la forma en que situamos nuestro cuerpo también.
Pero en el caso de la tristeza, esta expresión facial cumple un rol súper importante, o esta expresión en general, esta expresión física no verbal. De la emoción surge o sea, tiene un rol súper importante, porque a través de esa se genera una llamada de auxilio a nuestros referentes afectivos. La tristeza es una emoción que se vive de mejor forma cuando la vivenciamos acompañados de otro, cuando recibimos contención del otro. Eso nos ayuda mucho a esta reconstrucción de nuestros recursos. Y nos ayuda también, por supuesto, a reducir nuestro sufrimiento. Es por eso que se generan todos los rituales, por ejemplo, frente a una situación del fallecimiento de alguien, están todos los rituales, el velorio, el funeral, justamente para que ahí recibamos este apoyo de las personas que son significativas para nosotros o que nos conocen. La alegría, de todas estas emociones que hemos visto, es la única que podíamos considerar 100% agradable. Nos genera una sensación de bienestar, de seguridad. La función de la alegría es la afiliación. Nos ayuda a mejorar nuestros lazos sociales, ya que genera estas actitudes positivas, queremos compartir con todos nuestra alegría. También de repente es contagiosa la alegría. Si yo estoy alegre y se lo transmito a los demás, a lo mejor se contagian con esta alegría. Y también la alegría es una emoción que nos ayuda mucho en lo cognitivo, aumenta nuestra creatividad, mejora la memoria, el aprendizaje, y también nos ayuda a superar otras emociones que se podrían considerar como desagradables, como el miedo, la tristeza, a veces también el sentido del humor nos ayuda a liberarnos un poco de la rabia, etc. Ya, estas son las emociones primarias. Ahora en detalle, bueno, poquititos detalles en realidad acerca de algunas de estas emociones secundarias. No las vamos a ver todas obviamente porque son muchísimas, pero me voy a centrar en algunas. La vergüenza, por ejemplo, tiene que ver o la sentimos cuando sentimos, valga la redundancia, que no nos hemos mantenido a la altura de nuestros propios ideales. Por lo tanto, implica fracasar en vivir de acuerdo a este yo. Es un sentimiento negativo, es una emoción que podríamos considerar como desagradable y va acompañada como este deseo de esconderme. La culpa, por otro lado, surge cuando yo siento que he transgredido un imperativo moral. Sea que los otros se den cuenta o no de que yo hice esta transgresión, yo lo siento así. Por lo tanto, la culpa se asocia un poco con la vergüenza, pero es una vergüenza distinta, no es una vergüenza que siento en relación que otros puedan pensar acerca de mí, sino que es una vergüenza ante mí mismo. O sea, yo misma me decepcioné, no cumplí con mis propias normas o principios morales. El orgullo es una emoción que nos permite mejorar la identidad personal por un logro que yo lo valoro y lo deseo, ¿ya? Por lo tanto, es una emoción que nos puede ayudar a incrementar nuestra autoestima. El orgullo puede ser positivo cuando me genera un sentimiento de respeto hacia mí misma, por lo tanto, ayuda a aumentar mi autoestima, como lo decía anteriormente, pero también puede ser negativo cuando la conciencia de lo que yo valgo va acompañada de desprecio hacia los otros. Otra emoción secundaria es la envidia, es un sentimiento de malestar, rabia o tristeza ante lo que tiene otra persona y muchas veces deseo que esa persona pierda ese bien. Por lo tanto, implica el querer o desear lo que el otro tiene. La admiración, por otro lado, es la percepción de algo o de alguien como extraordinario y me provoca un sentimiento profundo y duradero que va acompañado como de aprecio hacia ese algo o hacia ese alguien. Ya. Bueno, con esto les quise mostrar un poquitito acerca de, principalmente de las emociones primarias, pero también de las emociones secundarias, de manera que se les facilite a través del rol que cumplen las emociones, de cómo se manifiestan, les facilite identificar y reconocer estas emociones cuando les ocurran. Pero obviamente el proceso emocional es un proceso complejo que no va solo enfocado en reconocer lo que me pasa, sino que también después viene lo que tiene que ver con la expresión emocional.
¿ya? La emoción, como decía anteriormente, tiene una función social. Por lo tanto, estamos construidos para reaccionar ante una emoción. Esto es una fase súper clave porque muchas veces pensamos que yo puedo evitar sentir una emoción, pero eso no es posible. Yo lo que puedo hacer es evitar mostrar una emoción, pero no sentirla. Por lo tanto, las personas lo que podemos hacer es suprimir parte de la expresión de las emociones. Si yo tengo, no sé, me dio rabia a dos cosas distintas, a lo mejor yo puedo expresar mi rabia respecto de una de esas dos cosas. Puedo disimular, hacer como que nada ha pasado, no me importa nada. Puedo provocar la emoción e interpretarla a la perfección, que es lo que hacen los actores. ¿Ya? Y por último, puedo controlar su intensidad. Y aquí entramos a otro tema relevante, que es la regulación. ¿Cuál es el objetivo de esta regulación emocional? Justamente tiene que ver con el controlar la intensidad de la emoción de manera de que esta emoción no me sobrepase, por lo tanto me implique, me ayuda a lograr un mayor equilibrio y bienestar emocional y también evite que yo hiera o dañe a otros a través de la expresión de esta emoción. La regulación emocional requiere primero que yo pueda ser capaz de comprender el impacto que tiene la expresión de mis emociones, tanto en mí como en los otros. Por lo tanto, también me implica tomar conciencia de que mis estados emocionales van a incidir en cómo me comporto y mis conductas a su vez también van a incidir en mi emoción. Y junto con estos dos constructos, digamos, que es la emoción y la conducta, ambas a través de la cognición, del razonamiento, de la conciencia. Por lo tanto, a veces se nos suele decir que nosotros tenemos que, o sea, que las emociones van por un carril y que la racionalidad va por otro carril. Y no, pues, o sea, somos uno solo. Entonces, tenemos que tratar de mantener el equilibrio entre nuestras emociones, nuestro razonamiento y que esas dos cosas guíen nuestra conducta. La regulación emocional también incluye otra idea que es súper potente y súper importante, que es la capacidad de autogenerarnos emociones positivas y así de esta forma poder disfrutar más de la vida. Ya, acá hay un esquemita que les puede ayudar a aproximarse a todo este tema del proceso emocional. Ya, el primer paso es, a ver, frente a un cambio que me pase, ¿ya? No sé, de repente siento que hay un cambio físico en mí. No sé, se me aprieta la guata, mi corazón empieza a latir más rápido, siento que mis músculos se tensan, o sea, algo me está pasando. O a lo mejor estoy pensando mucho, hay un pensamiento que no me deja tranquila, no me deja rendir. Entonces, a partir de estos cambios, de esta sensación de incomodidad, yo me tengo que preguntar, ¿cómo me siento? Ya, si mi respuesta es que me siento bien, que lo que estoy sintiendo es agradable, puedo seguir al paso 3 y preguntar por qué me siento así. Esto como una estrategia de saber qué cosas me hacen sentir de forma agradable para poder replicarlas después más adelante. Si la emoción que siento es desagradable, también me hago esta pregunta para saber qué es lo que me genera esta sensación desagradable. Pero además de eso, me pregunto, como esta sensación es desagradable, ¿cómo me quiero sentir? Ya, si estoy triste, por ejemplo, me quiero sentir más alegre, si estoy muy enojado, tengo miedo, quiero sentirme más tranquila. Ya, y ahí surge la cuarta pregunta que tiene que ver con la regulación emocional, que es ¿qué puedo hacer para sentirme de esta manera que quiero? Más tranquila, más alegre, etc. Ya, acá voy a hablarles un poquito acerca de algunas técnicas de regulación emocional. Una de estas técnicas es una técnica súper fácil y que es la respiración profunda. Esta es útil principalmente frente a estas reacciones fisiológicas que nos generan las emociones, ya sea antes, durante o después de enfrentarnos a situaciones emocionalmente intensas. Es muy simple. Consiste en inspirar profundamente mientras contamos mentalmente hasta 4. Mantenemos la respiración
también contando hasta 4, y después soltamos el aire lentamente contando hasta 8. Y ese proceso lo repetimos varias veces, por lo menos unos 5 minutos, si quieren más tiempo, no hay problema con eso. Ya, esta segunda técnica de regulación emocional tiene que ver más con esta incomodidad más cognitiva. Y se llama detención del pensamiento. Entonces, cuando nos empezamos a sentir más incómodos, tenemos que prestarle atención al tipo de pensamientos que estamos teniendo. Por lo general, estos pensamientos van a tener connotaciones negativas. Entonces, nos centramos en ese pensamiento con connotaciones negativas y tratamos de pararlo. Aquí dice, di para ti mismo basta, pero pueden usar cualquier palabra o cualquier estrategia que les permita parar ese pensamiento. Ya, y una vez que yo tengo ahí detenido ese pensamiento, trato de sustituirlo por pensamientos mucho más positivos. Si estoy pensando que no sirvo para nada, por ejemplo, puedo detenerme en ese pensamiento y decir, a ver, pero es verdad que no sirvo para nada, o hay cosas que sí las hago bien, entonces centrarme en lo positivo. Ya. Y otra técnica también de regulación emocional es la relajación muscular. Esta también se utiliza más cuando son respuestas fisiológicas frente a una emoción. Se parece a la primera técnica, pero en este caso la idea es relajar nuestros músculos. Y para eso, una de las estrategias que se utiliza para relajar los músculos es tensarlos. Tensarlos al máximo durante unos poquitos segundos y después ir soltando el músculo. ¿Ya? Entonces la idea es que se sienten, que cierren los ojos y que empiecen a tensar los músculos. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá. ¿Ya? Yo aprieto mi puño, quiero tensar los músculos de todo mi brazo. Aprieto el puño, lo aprieto durante 5 segundos, lo más fuerte que pueda, de manera que sienta la tensión en los músculos del brazo. Y después cuento hasta 10 y voy soltando este músculo. Voy soltándolo de a poquitito hasta que llegue hasta 10. Y ahí ese ejercicio lo puedo hacer con todos los grupos musculares, o en algunos me puedo centrar, si es que lo siento más tenso, etc. Esta técnica, si gustan, si a alguien le interesa, me pueden mandar un correo y yo les envío material también acerca de esa técnica. También hay en redes sociales muchos videos que explican también cómo se puede practicar esta técnica. Ya, y por último, para terminar, quiero mostrarles esta herramienta que viene desde el mundo de la inteligencia emocional. Esta herramienta se llama Mood Meter o medidor emocional y está creada para ayudarnos a identificar cómo estamos y a ponerle nombre a la emoción que sentimos en un determinado momento. ¿En qué consiste este Mood Meter? Consiste en una gráfica que va a distribuir las emociones en 4 cuadrantes que surgen de la combinación de 2 variables o ejes. Por un lado el nivel de energía y por otro lado el nivel de satisfacción. Esta técnica nos puede dar mucha información con respecto a nuestro mundo emocional. Y acá tenemos los cuadrantes. Aquí, si podemos ver, están los 4 cuadrantes que están divididos en colores. El primer cuadrante de acá es el cuadrante rojo, en que se destaca porque la energía es alta, pero sin embargo el nivel de satisfacción es bajo, o sea, el sentimiento es desagradable. Por otro lado está el azul, donde la energía es baja y este sentimiento también es desagradable. El cuadrante amarillo, donde nuestra energía es alta y nos sentimos bien, el sentimiento es agradable, y el cuadrante verde, en donde nuestra energía es baja, pero sin embargo la sensación es agradable. ¿Cómo podemos usar este medidor emocional para identificar nuestras emociones? Primero tenemos que conectarnos con nuestro cuerpo y responder a la pregunta de cómo está nuestro nivel de energía. ¿Está alto o está bajo? Después, una vez que ya tengo identificado mi nivel de energía, empiezo a decidir cómo está mi nivel de satisfacción. ¿Está alto o está bajo? ¿Me siento de forma agradable o me siento de forma desagradable? Ya. Y después de eso, una vez que ya tengo claritos mis 2 niveles, identifico el cuadrante en que me coloca esta combinación. Ya, si estoy con un alto nivel de energía y alto nivel de satisfacción, voy a estar en el cuadrante amarillo, que aquí las emociones que se vivencian son la felicidad, la alegría, la esperanza, etc. Las sensaciones físicas son, por ejemplo, sentirnos llenos de energía, caminar erguido, los hombros derechos, la mirada al frente. Si mi nivel de energía es bajo, pero mi nivel de satisfacción es alto, voy a estar en el cuadrante
verde. Y este se asocia con emociones como la serenidad, la gratitud. La sensación física acá es de tranquilidad, de relajación, etc. Si mi nivel de energía y mi nivel de satisfacción son bajos, entonces estoy en el cuadrante azul. Y aquí las emociones que predominan son la tristeza, la preocupación, la angustia. Las sensaciones físicas son hombros caídos, por ejemplo, la mirada abajo, el cuerpo retraído. Y si mi nivel de energía es alto, pero mi nivel de satisfacción es bajo, estoy en el área roja, donde ahí están presentes emociones como el enojo, el miedo, el pánico. Y esto se traduce físicamente en músculos contraídos, ritmo cardíaco acelerado, visión de túnel, etc. Pamela, disculpa, estamos a 10 minutos como me Ya, pediste. ¿Eh? ya, sí, ya estamos terminando. Ya, acá, esto si quieren le toman una fotito si les interesa. Acá, una vez que ya identificamos el cuadrante, podemos elegir una palabra que interprete exactamente cuál es la emoción que sentimos. Ya, por ejemplo, si yo en este momento me siento en el cuadrante verde, trato de buscar cuál es la emoción y, no sé, estoy satisfecha en estos momentos. Y ahí podemos ir aprendiendo más también acerca de las emociones y de cómo se expresan en nosotros. Ya, y por último, aquí van algunas sugerencias solamente respecto de cómo podemos usar este medidor emocional en el día a día. Por ejemplo, podemos hacer pausas durante el día para identificar cómo están nuestros niveles de energía y satisfacción, como para ir conociéndonos un poco más, identificando nuestras emociones. Si la emoción o este cuadrante en el que estamos nos gusta, podemos disfrutarla y tratar, como decíamos con el tema de la regulación también, tratar de identificar qué es lo que provoca esta emoción para poder repetir esta situación en el caso de que yo quiera autogenerarme una emoción positiva. Si la emoción me incomoda, me molesta o me duele, trato de pensar en qué puedo hacer para cambiar este estado emocional. Si queremos compartir este medidor emocional con otras personas, si queremos aplicarlo, no sé, en familia, con los amigos, lo podemos pegar en un lugar visible y, no sé, pues irnos preguntando en el día a día dentro de la familia, ya, ¿en qué cuadrante estás hoy día? Hoy día amanecí rojo, así que no me hables. Y así sucesivamente. ¿Ya? También el medidor emocional es una estrategia que nos puede ayudar mucho en la toma de decisiones. Cuando se trata de decisiones importantes, generalmente nosotros decimos o nos dicen que tenemos que pensar las cosas en frío y no mezclar las emociones en la toma de decisiones importantes. Pero sin embargo, si tomamos una decisión importante y que genera un cambio en nuestra vida, probablemente esa decisión va a traer consecuencias que nos van a generar distintas emociones. Entonces, por ejemplo, si estamos frente a una decisión difícil, no sé, iniciar una relación de pareja, terminar una relación de pareja, no sé, irse de la casa de los papás a vivir con amigos, por ejemplo, este instrumento nos puede ayudar a la toma de esta decisión. Por ejemplo, ya, si la decisión es, ya voy a dejar la casa de mis papás y me voy a ir a vivir con unos amigos. Entonces trato de ver cómo se reflejaría esta decisión en cada uno de estos cuadrantes. Por ejemplo, cuando esté en cuadrante rojo, por ejemplo, cuando peleé con mis amigos, no sé, alguien se comió algo que yo tenía en particular y eso me dio rabia y me enojé. ¿Cómo, o sea, mi decisión sobrevive a ese cuadrante rojo? Por otro lado, ¿qué va a pasar cuando no sé, pues estoy triste, cuando eche de menos, no sé, a mis papás, alguna comida que me hace mi mamá o mi papá en especial? ¿Sobrevivirá mi decisión a ese cuadrante azul? ¿Qué va a pasar cuando, no sé, estemos todos contentos, en un carrete, no sé, comiendo algo rico con los amigos? ¿Sobrevive mi decisión a ese cuadrante? ¿O cuando estoy relajado, tranquilo? Si esta decisión sobrevive a los 4 cuadrantes, entonces probablemente es una buena decisión. Si sobrevive a 3, tengo que ver cuál es el cuadrante frente al que no resiste mi decisión y ahí tengo que evaluar la situación. Si resiste a 2, ya ahí tengo que mirar más en profundidad y si resiste a 1 o a ninguno, probablemente no sea una muy buena decisión. Y por último también hay una aplicación que se llama Mood Meter, que les puede permitir llevar un registro acerca de sus emociones, de cómo van cambiando,
pueden hacer gráficas también. El problema es que esta aplicación por un lado es en inglés y por otro lado tiene costo. Ya, bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias por su atención. Si tienen consultas con respecto a este tema, pueden escribir a mi correo. Para la solicitud de horas, bueno, yo atiendo exclusivamente a estudiantes del Campus Los Ángeles. Si alguno de ustedes pertenece al Campus Los Ángeles y quiere pedir hora de atención clínica conmigo, pueden escribir a Macarena Villarroel, que es la secretaria de la Vice Los Ángeles, y ahí está el correo. No sé si hay preguntas. Gracias, Pamela. Dejamos abierto el micrófono y también el chat para que los estudiantes puedan hacer consultas respecto al tema de manejo de emociones, que estuvo súper interesante. También, como decía, el taller va a quedar grabado y se va a publicar en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo de manera diferida. No sé si alguien quisiera comentar quizás sobre su experiencia, alguna duda. Si no hay consultas, le damos las gracias a Pamela por su tiempo, por su exposición. Yo creo que a todos nos hizo sentido esto de poder regular nuestras emociones en el día a día. Pasamos por distintos estados durante una misma jornada, así que creo que podríamos comenzar a revisar un poco más cómo nos sentimos y cómo podemos regular eso un poco para que no interfiera también en nuestras actividades cotidianas. Así que muchas gracias a todos los estudiantes. Lo último, pedirles si es posible abrir sus cámaras para poder sacar una foto grupal antes de irnos. Yo voy a dejar de grabar.